Estaba poniendo la mesa cuando mi hija entró corriendo al comedor como si el suelo estuviera en llamas. Mamá, dijo con la voz quebrada. Se han ido. Me giré. ¿Qué se ha ido? Toda mi ropa. Se le cortó la respiración. Mis favoritas. El vestido amarillo. El suéter de flores. Mis vaqueros. Todo. Todo se ha esfumado. La habitación quedó en silencio. No un silencio inocente. Esa clase de sonrisa que te dice que los demás ya saben algo que tú ignoras. Mis suegros levantaron la vista de sus platos con esas sonrisas que solo se ven en quienes creen haber hecho algo noble. Y sentada junto a ellos, balanceando sus zapatos brillantes bajo la mesa, estaba la niña a la que habían educado desde la cuna para creer que era el hijo. Mi sobrina. La nieta predilecta. Me sequé las manos con un paño de cocina y me arrodillé junto a mi hija. ¿Qué quieres decir con todo?, pregunté en voz baja. Limpiaron mi habitación, susurró ella. Le temblaba el labio inferior. Y ahora todo lo que amo se ha ido. Detrás de ella, mi suegra dejó escapar un suspiro teatral. Ay, cariño, dijo con voz melosa. Deberías darnos las gracias. Se me hizo un nudo en el estómago. Acabábamos de organizar un poco. Continuó. Algunas de las prendas que guardaste no eran apropiadas para alguien de esta familia. Alguien de esta familia. Ahí estaba. La frase que llevaba años deseando pronunciar. Mi hija se secó las lágrimas. ¿Dónde está mi vestido amarillo? Mi suegro agitó la mano como si espantara una mosca. ¡Ay, eso! Te hacía parecer pobre. Mi hija parpadeó con fuerza, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Entonces la prima, la pequeña Vivian, tan perfecta con su vestido de diseñador, soltó una carcajada. Por fin, exclamó, alguien tiró esa basura. Siempre se veía tan vulgar. Mi hija se encogió sobre sí misma, con los hombros encogidos como si intentara desaparecer. Yo no me moví. Todavía no. Y mi suegra añadió alegremente, si quiere sus cosas viejas, que vaya a buscarlas donde corresponde. Señaló hacia la puerta. La basura. Vivian aplaudió. Oh, Dios mío. Abuela. Sí. Debería vestirse con ropa vieja y sucia. Le sienta bien. La habitación se inclinó. Mi hija emitió un pequeño sonido. Un suspiro a medias. Un sollozo a medias. Y eso fue todo. Se quebró. No hizo ruido. No fue dramático. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, como si le avergonzara dejarlas caer. Le puse una mano en la espalda, firme, tranquila. En su interior, algo cambió drásticamente. Vamos, le dije en voz baja. Vámonos. Me levanté, le tomé la mano y salí. No miré a la gente que se hacía llamar familia. No cuando murmuraban falsa compasión. No cuando me llamaron, haciéndose los confundidos. No cuando mi prima se rió entre dientes. Ups. De vuelta en su habitación, Nina sollozó contra mi camisa. Quizás tengan razón, susurró. Tal vez tenía mal aspecto. Tal vez no encajo aquí. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No, dije. Te veías perfecto. Y encajas exactamente donde debes estar. Conmigo. Sollozó, intentando respirar. Le aparté el pelo de la cara. ¿Quieres que nos quedemos en esta casa? Pregunté en voz baja. ¿O quieres que nos vayamos? No dudó. Irnos. Así lo hicimos. Empacamos rápidamente. La poca ropa que no habían tocado, las pocas pertenencias que le importaban, la poca dignidad que nos quedaba. Su padre no estaba en casa. Ni siquiera estaba en el estado. Así que solo estábamos nosotros. Caminamos por el pasillo con las maletas, pasando junto a los suelos relucientes y los muebles caros, y a la gente que durante años nos había recordado que ninguno de los dos pertenecíamos allí. Mi suegra nos esperaba en el vestíbulo. Sus labios esbozaban una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿A dónde irás, cariño?, preguntó. No tienes dinero para este tipo de dramas. Mi suegro soltó una risita. Sin nosotras, no eres nada. Vivian sonrió con sorna. Adiós, tacaña. No respondí. Ni una palabra. Abrí la puerta, salí a la noche y dejé que se cerrara de golpe tras de mí. El aire exterior se sentía como libertad. Creían saber quién era yo. Creían saber lo que tenía. Pensaban que yo era impotente. No tenían ni idea. 2 semanas después, recibieron una carta y casi se desmayan. Cuando me preguntan cómo terminé viviendo con mis suegros, siempre quiero decirles la verdad. Una mala decisión a la vez. Pero todo empezó mucho antes. Todo empezó conmigo, Natalie, la chica que creció con grandes sueños y una cuenta bancaria tan pequeña que parecía un error de redondeo. No me crié en una mala familia. Simplemente en una familia cansada. Mi madre trabajaba en una clínica.
Mi padre trabajaba de noche. Las facturas siempre llegaban antes que la nómina, así que aprendí desde pequeño que si quería algo en este mundo, ni siquiera las cosas importantes, sino simplemente libros de texto que no olieran a humedad, tenía que conseguirlo yo mismo. Estudié como si me fuera la vida en ello. Quizás así era. Trabajaba por las noches, los fines de semana, todos los turnos festivos que nadie más quería. Vivía a base de café, cuadernos baratos y esa determinación ciega que solo se tiene de joven y demasiado terco para rendirse. Y de alguna manera, tras ahorrar hasta el último céntimo y dormir poco, conseguí entrar en una buena universidad, no una de las más prestigiosas. Simplemente buena. Pero lo bueno bastaba. Lo bueno significaba posibilidad. Y entonces llegaron los préstamos estudiantiles, los trabajos interminables. El momento en que me di cuenta de que la vida adulta es básicamente correr a toda velocidad con una mochila llena de ladrillos fingiendo que no sudas. Aún así, lo logré. Me gradué, exhausta, llena de esperanza y a un paso de un colapso nervioso. Fue entonces cuando conseguí mi primer trabajo. En su empresa, el imperio de mis futuros suegros, construido generaciones atrás, pulido para aparentar riqueza antigua, aunque bajo cada baldosa de mármol se escondían grietas. Y mi futuro esposo, Elliot, era mi jefe. No de una manera indecente. Apenas me prestó atención las primeras semanas. Estaba ocupado con esa cosa de niño rico que finge odiar formar parte del negocio familiar, pero que tampoco sabe cómo abandonarlo. Pero él era amable. Tranquilo. Reflexivo de una manera que no encajaba con los demás. Y yo era ambiciosa. Hambrientos. Cansados de estar sin Blanca. Éramos una pareja improbable, de esas de las que la gente murmuraba. Y vaya si murmuraban. La primera vez que su madre, Silvia, oyó hablar de mí, al parecer dijo, te acuestas con la secretaria. No te cases con ella. Ni siquiera era su secretaria, pero la precisión nunca fue lo suyo. Cuando Elliot y yo empezamos a salir, la tensión en la oficina era tan palpable que Recursos Humanos podría haber cobrado alquiler por atravesarla. Al final, se volvió demasiado incómodo, demasiado evidente. Así que me trasladaron a otro departamento. No me despidieron. Simplemente me cambiaron de puesto. Como una mancha que alguien intenta borrar pero no consigue eliminar del todo. Aún así, a Elliot no le importó. Nos casamos de todos modos. Y fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida adulta. Me mudé a casa de sus padres. Mira, tenía mis razones. Razones de verdad. Ahorrando antes de independizarnos. Intentando crear un vínculo familiar. Creyendo que la gente me aceptaría. En aquel entonces era adorable. Como suele ser la gente ingenua. Porque desde el momento en que crucé su umbral con mi maleta, dejé de ser una persona. Me convertí en una molestia. Un recordatorio de que su hijo se había casado con alguien de menor estatus. Comentaban sobre todo. Mi ropa. Barata. Mi comida. Qué raro. Mi historia personal. Bueno, ella sí que no tenía nada. Mi voz. Fuerte. Cada día era un nuevo recordatorio de que realmente no formaba parte de su familia. En realidad no. No de la manera que a ellos les importaba. Y cuando nació Nina, las cosas empeoraron. Se convirtió en hija de segunda clase en el momento en que respiró por primera vez. Porque ya había una elegida. Vivian. La hija de mi cuñada Monique. Vestidos de diseñador. Clases particulares de baile. Tenía los dientes tan blancos que casi brillaban en la oscuridad. Si Vivian quería algo, lo conseguía. Si Nina quería algo, era una consentida o pedía demasiado. Vivian tenía una habitación de princesa con una lámpara de araña. A Nina le tocó la habitación de la criada. Pequeña, sencilla, escondida detrás de la lavandería, con una sola estantería que Silvia aprobó. Vivian organizaba fiestas de cumpleaños que parecían decorados de película. Nina recibió un pastel que Silvia había elegido, con la mitad de las velas porque el azúcar no es saludable. Todo era un poco exagerado. Todo. Y durante todo este tiempo, trabajé. No en su empresa, porque al parecer mi presencia podría avergonzar el nombre de la familia, sino en un proyecto paralelo. Una pequeña idea que había alimentado durante largas noches y madrugadas. Un negocio. Mi negocio. Lo llamaban mi pequeño pasatiempo. Una vez, Silvia me dio una palmadita en la cabeza y me dijo, qué tierno que te pongas a jugar a ser emprendedor. Mi pequeño pasatiempo empezó a generar dinero de verdad. No es dinero de multimillonario. No es dinero para mansiones. Es dinero real, estable, de adulto. El tipo de dinero que se gana cuando se construye algo que realmente funciona. Un día agotador a la vez. Mi negocio no era enorme. No era glamuroso. Pero era estable. Saludable. Creciendo. No era rico. No en el sentido en que mis suegros veneraban la riqueza. Pero por primera vez, me sentí económicamente independiente, sin depender de su organización benéfica ni de su aprobación.
Y eso importó más de lo que puedo explicar. Mientras tanto, su empresa, el orgulloso y antiguo imperio familiar, se había estado hundiendo silenciosamente. No es que lo supieran. Nunca vieron las facturas impagadas ni las cuentas vacías. Su director general se encargaba de todo eso. Vivían dando por sentado que todo iba bien porque siempre había sido así. Por eso, cuando el director general empezó a llamar a Elliot por pequeños problemas, faltas de liquidez temporales, retrasos en los pagos, problemas con la nómina. Mi marido me pidió ayuda. Solo una vez. Y otra vez. Una y otra vez. Un favor temporal se convirtió en costumbre. Un patrón se convirtió en hábito. Un hábito se convirtió en lo único que les impedía derrumbarse. Yo no los rescaté. Ese mes, simplemente evité que se estrellaran. Aún así, me miraban como si estuviera a punto de derrumbarme por cualquier cosa. Cuando salí de esa casa con Nina en el asiento trasero, ella no dejaba de mirar por la ventana, como si esperara que alguien nos persiguiera. Nadie lo hizo. Claro que no. La gente como mis suegros no corre tras de ti. Te esperan a que vuelvas arrastrándote. Y la espera iba a ser muy, muy larga. Llevé a Nina a un lugar donde ninguno de los dos habíamos estado antes. Un hotel de lujo con club infantil, spa y una recepción donde te llaman por tu nombre como si fuera una marca. Nina contempló la lámpara de araña del vestíbulo como si hubiera descubierto una ciudad perdida de oro. ¿Podemos estar aquí?, susurró. Me impactó como un puñetazo. Sus suegros le habían inculcado esa mentalidad tan profundamente que ni siquiera sabía que podía ir a sitios elegantes. Sí, dije. Este es nuestro lugar. Sus hombros se relajaron un poco. Solo un poco. Pero fue suficiente. Pasamos la tarde en batas suaves, cenando pasta del servicio de habitaciones que costó más de lo que solía gastar en la compra semanal. Nina no paraba de susurrar, esto es real, como si temiera que desapareciera. No tuve el valor de decirle que la vida real pronto volvería a ser más complicada, pero por ahora, se lo merecía. Elliot no llegó hasta la noche. Había estado fuera del estado por negocios. Cuando por fin entró en nuestra habitación de hotel, parecía exhausto, confundido y con un aire de culpa. Natalie, dijo, ¿qué pasó? Lo miré fijamente. Al hombre que, de alguna manera, creía que lo sucedido podía resumirse en una sola frase. ¿Qué pasó?, pregunté con cautela. ¿Tus padres tiraron la ropa de nuestra hija? Parpadeó. ¿Por qué lo harían? Porque, dije, decidieron que tenía aspecto de pobre. Solo pronunciar la palabra me daban ganas de golpear algo. Se dejó caer pesadamente en el borde de la cama, pasándose una mano por el pelo. Mis padres, exhaló. Son difíciles. ¿Difíciles? Una vez me reí. No sonó como una risa. Destrozaron emocionalmente a una niña de 8 años porque no les gustó su ropa. Hizo una mueca. Mira, Nat, no los estoy defendiendo. Es que, ya sé cómo son. No piensan antes de actuar. No puedo seguir viviendo allí. Lo dije, sin gritar, sin dramatizar, simplemente definitivo. Me miró con dulzura y súplica. Está bien, dijo. Si quieres irte, nos iremos. Encontraremos un lugar. Es que, no quiero una guerra. ¿Una guerra? Qué gracioso que pensara que no estábamos ya en una. Cenamos en silencio. Nina se quedó dormida entre un montón de almohadas del hotel, por fin con aspecto de estar en paz. Cuando Elliot y yo nos quedamos solos, abrí el portátil. No había forma de endulzar la verdad. Había llegado el momento. Ya no voy a apoyar más la empresa de tus padres, dije. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir? Giré la pantalla hacia él. Están ahogando a Elliot. Llevan años así. Tu director general te ha llamado para pedirte ayuda tantas veces que podría marcarlo en el calendario, y cada vez me lo pedías. Y te ayudaba. Parecía como si se hubiera tragado un trozo de cristal. No me di cuenta de que fuera tanto, susurró. Claro que no, dije. Porque nunca te dicen la verdad. ¿Pero esto? Toqué la pantalla. Esa es la verdad. Sin los préstamos que les hemos estado dando, no durarán ni 30 días. Se quedó mirando fijamente. Atónitos. En silencio. Mis padres. Finalmente comenzó. Son tus padres, dije. Lo sé. ¿Y los míos? Los trataron como basura. Yo. ¿Desechable? Nina. ¡Qué vergüenza! A ellos he estado ayudando. A ellos he estado manteniendo a flote. Se frotó la cara con ambas manos. Vamos a refrescarnos, dijo. No tomemos decisiones importantes esta noche. No respondí. No porque no tuviera una, sino porque él no estaba preparado para escucharla. Acostamos a Nina en la gran cama del hotel. Apagamos las luces de la suite. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, fingiendo ver algo que ninguno de los dos veía.
Escuchábamos el zumbido del aire acondicionado como si estuviera haciendo la cuenta regresiva para algo. El silencio era denso, como un veredicto a punto de ser dictado. Entonces su teléfono vibró sobre la mesa. No le prestó atención. Volvió a zumbar. Y otra vez. Implacable. Lo volteó boca abajo. Luego lo empujó aún más lejos. Pero no paraba. 10 minutos. 15. 20. Finalmente, se levantó bruscamente, cogió el teléfono y salió al balcón. Vuelvo enseguida, dijo. Su voz se tensó. Cerró la puerta corrediza del balcón y lo observé a través del cristal. Se llevó el teléfono a la oreja. Lo escuché. No solo una vez. Un mensaje largo. Luego otro. Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se apretó. En un momento dado, se llevó la mano a la frente como si las palabras lo golpearan físicamente. Le parecieron años. Cuando volvió a entrar, no se sentó. No habló. Su rostro era distinto. No mostraba cansancio, ni conflicto, ni incertidumbre. Algo en su interior se había roto de forma limpia y definitiva. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad. Hagámoslo, dijo. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Hacer qué? Susurré. Tragó saliva. Su voz era baja, segura, casi peligrosa. Desconéctalo. Parpadeé. No me lo esperaba. Elliot. ¿Qué pasó? Giró el teléfono. Era un mensaje de voz largo del chat grupal de su familia. Un mensaje que nunca quisieron que yo escuchara. Sus padres. Su hermana. La risa de Vivian de fondo. Hablando de mí. De lo bien que me casé con alguien de clase alta. ¿Cómo debería estar agradecido? Me toleraron. Qué patético fui. Y usando el dinero de Elliot. Como Nina era débil como su madre. Como nos dejaron vivir en su casa. Como permitieron que Nina asistiera a la escuela familiar. Como tuve la suerte de tener acceso a dinero de verdad. Y luego, el golpe final. Cree que puede irse. Volverá arrastrándose. Si nosotros no es nada. Algo dentro de Elliot se partió en dos. Me entregó el teléfono como si le quemara. Ya no más. Dijo. Voz firme. Mandíbula apretada. Ya terminamos. Así que nos sentamos en el escritorio. Abrimos los correos electrónicos. Abrimos cuentas. Abrimos todas las pequeñas vías discretas por las que los habíamos estado apoyando. Y las cerramos. Una a una. Prórrogas financieras canceladas. Acuerdos rescindidos. Nos denegaron nuevos préstamos. Retiraron las ayudas sociales que habían confundido con derechos adquiridos. No protestamos. No despotricamos. No difamamos sus nombres. Simplemente. Se detuvo. Y el silencio de esa decisión fue más elocuente que cualquier palabra que hubiéramos podido decir. Elliot se recostó. Exhaló como si por fin hubiera salido a la superficie tras años bajo el agua. Debería haberme levantado antes, dijo en voz baja. Le puse una mano sobre la suya. Ya estás de pie. Él asintió. Ojos oscuros. Van a perder la cabeza, dijo. Oh, respondí. Cuento con ello. Pero no teníamos ni idea. No tenía ni idea de la rapidez con que se producirían las consecuencias. No tenía ni idea de lo mal que se pondrían las cosas. No tenía ni idea de lo que estaban dispuestos a hacer después. Lo único que sabíamos era esto. Habíamos encendido la cerilla y el fuego se avecinaba. Es curioso cómo el silencio puede sentirse como una amenaza. Durante meses, eso fue todo lo que recibimos de Sylvia y Charles. Un silencio tan denso que parecía tener pulso. Ni una sola llamada para preguntar dónde estaba Nina. Ni un mensaje para saber si seguíamos vivos. Ni un mensaje a Elliot diciendo que nos echaban de menos. Nada. Lo cual habría sido pacífico si no los conociera tan bien. El silencio de gente como ellos no es paz. Es conspiración. Y justo cuando empecé a pensar que tal vez se habían metido en un pozo de amargura. Elliot recibió una llamada. No de sus padres. Del señor Kessler. Un hombre que había sido amigo de la familia, abogado, una especie de consejero emocional durante al menos 2 generaciones. Nunca nos llamó. Eso, por sí solo, me hizo sospechar. Elliot puso el teléfono en altavoz y la voz del hombre resonó en la cocina como si anunciara un funeral. Elliot, Natalie, tenemos que hablar. Levanté la vista del fregadero. Elliot articuló sin emitir sonido, te lo dije. ¿De qué? Preguntó Elliot. Un largo suspiro se escuchó al otro lado de la línea. Espero que podamos reunirnos hoy, dijo el señor Kessler. En persona. En persona significa que no. Que el abogado esté presente significa una catástrofe. Nina coloreaba en la mesa, tarareando suavemente para sí misma. Un sonido que aún me dolía en el alma porque antes era tan raro.
Puedes decirnos qué está pasando, insistió Elliot. Otra larga pausa. Son tus padres, dijo el señor Kessler. Deberían enterarse de esto por mí, no por fuentes externas. ¿Fuentes externas? ¿Qué eran? ¿Un escándalo político? ¿Podemos hablar en su casa?, añadió. Eso me gustaría. Elliot colgó y me miró. Están en problemas, dije. Asintió. Un gran problema. Para cuando llegó el señor Kessler, con el portapapeles en la mano y la frente perlada de sudor. Parecía 10 años mayor. Se sentó, se ajustó el cuello de la camisa como si intentara estrangularlo y dijo, van a perder la empresa. Elliot respiró hondo. Guardé silencio. Las deudas. Las facturas impagas. Los préstamos pendientes. Su voz temblaba. El director ejecutivo ha estado haciendo todo lo posible. El señor Kessler continuó. Pero sin el apoyo financiero, se detuvo, se removió incómodo y luego me miró. El apoyo financiero que usted me brindaba. Simplemente no pueden cubrir los gastos operativos básicos. Nina levantó la vista de su libro para colorear. ¿Operar qué? Las facturas, dije. Es decir, la nómina, los proveedores, la factura de la luz, su elegante oficina con la máquina de café express. En las próximas semanas, según el señor Kessler, se verán obligados a declararse en bancarrota. Y debido a la estructura de la empresa, es posible que también pierdan su patrimonio personal. Miró a Elliot. No creo que tus padres lo entiendan del todo. Claro que no. Nunca entendieron nada a menos que brillara. Estoy aquí, dijo el señor Kessler, porque me pidieron que hablara en su nombre. Claro que sí. ¿Qué quieren?, pregunté. Restablecer vuestro acuerdo, dijo. Enarqué una ceja. ¿Mi acuerdo? Hizo una mueca. ¿Tu apoyo financiero? Ah. Así que para eso era ese tono amable. No desaparecieron por un desamor. Desaparecieron porque necesitaban tiempo para ensayar su actuación. Elliot se cruzó de brazos. Trataron fatal a mi esposa y a mi hija, dijo. ¿Por qué íbamos a ayudarlas? El señor Kessler cerró los ojos un instante, como si el dolor de cabeza se extendiera. Porque esta empresa ha pertenecido a su familia durante generaciones, dijo. La construyó tu bisabuelo. Tus padres creen que sería una tragedia verla desaparecer. Entonces deberían haberla cuidado mejor, dije. Sus ojos se posaron en mí, sorprendidos, luego resignados. Lo entiendo, dijo en voz baja. De verdad. Pero te pido que los consideres como familia. Casi me reí. Elliot respondió primero. Ella es mi familia, dijo. Y Nina también. El resto. Ya no estoy seguro. El señor Kessler suspiró con la resignación de quien sabe que ha perdido antes incluso de que empiece la batalla. Nunca te lo preguntarán directamente, dijo. Son demasiado orgullosos. Me enviaron a mí en su lugar. Él se mantuvo firme. He transmitido el mensaje. La decisión es tuya. Le acompañamos hasta la puerta, y por su expresión, ya sabía la respuesta. Pasaron algunos días. Lluviosos, grises. Días sin nada especial. Hasta que sucedió. Un fuerte y entusiasta golpe en la puerta principal. El tipo de golpe que da la gente cuando quiere parecer amable en lugar de desesperada. Elliot y yo intercambiamos una mirada. Prepárate, murmuró. Abrió la puerta. Allí estaban. Silvia, sonriendo como si jamás hubiera insultado a nadie en su vida. Charles, hinchando el pecho como un gallo herido. Monique, con una bufanda que valía más que mi coche. Y Vivian, vestida como si fuera a un desfile de moda para niñas mimadas de 8 años, y tenían una tarta. Una tarta casera. Si hay algo que merece una banda sonora de terror, son los suegros sosteniendo pasteles. Natalie, querida, exclamó Silvia con entusiasmo. Teníamos que venir a verte. Casi le preguntó si alguien la había retado a punta de pistola. Te hemos echado de menos, continuó. Ay, y a nuestra dulce Nina, la echamos tanto de menos. Entraron en nuestro salón como un tsunami elegantemente vestido. Monique puso voz de falsa solemnidad. Estábamos hablando de lo importante que es la familia. Vivian se puso en medio de la habitación y anunció, lo siento. Luego añadió, sin pestañear, mamá me dijo que tenía que decirlo. Una disculpa preciosa, sincera y directa. Silvia asintió con aprobación, como si acabara de orquestar la paz mundial. Y nos encantaría. Dijo dulcemente, que todos pudiéramos empezar de cero. Monique juntó las manos. Dejemos el pasado atrás. Charles esbozó una leve sonrisa. Estamos dispuestos a seguir adelante. Elliot ni siquiera fingió devolverme la sonrisa. Entonces, Silvia dijo con ligereza, ¿crees que podrás seguir ayudando a la empresa? Ahí estaba. La verdadera razón por la que habían venido. Ni para Nina, ni para Elliot, y mucho menos para mí. Elliot dijo, necesitamos un momento para hablar de ello.
Salimos al porche. En el momento en que se cerró la puerta, nos miramos y dijimos exactamente lo mismo. No. Ni siquiera fue una pregunta. Entramos de nuevo. Elliot habló primero. No, dijo. El cambio en sus rostros fue instantáneo. El azúcar se convirtió en sal. La miel, en veneno. La cortesía se transformó en traición. La sonrisa de Silvia se resquebrajó. ¿Qué? Espetó. ¿Quieres decir que no? La voz de Monique se volvió más aguda. Pedimos disculpas. Nos debes una. Charles gritó. Nos humillamos por ti. Giseó Silvia. ¿Y todavía te niegas a comportarte como familia? Elliot se interpuso entre ellos y yo. Trataste a mi esposa como si fuera basura, dijo. Trataste a mi hija como si no perteneciera a tu casa. Nunca sentiste ninguna disculpa. Todo fue por dinero. Lo miraron como si los hubiera apuñalado. Te desheredaremos, espetó Charles. Elliot, en realidad, se rió. ¿Desheredar qué? Preguntó. ¿Estás muerto? Silencio. Un silencio que me decía que se habían dado cuenta de que lo sabíamos. Hemos terminado, dijo Elliot. Por favor, márchense. Se marcharon entre una oleada de perfumes caros y un orgullo herido.